No está el sistema operativo, así que no se las puede subir, pero después de la clase la vamos a subir, así que espero su máxima atención. Voy a tener que mover el computador porque estamos con el sistema que ya. El aceite de oliva. El origen del aceite de oliva es un producto que es usado hace mucho tiempo en la cultura europea, ¿cierto? Y que se ha usado como combustible para encender lámparas. Imagínense que hay la extracción de 5.000 años antes de Cristo se extraía, ¿cierto?, con herramientas rudimentarias en las partes de Palestina, Creta y Egipto, ¿ya? En que ellos hacían una molienda simplemente de todo el fruto para obtener, ¿cierto?, este aceite, y la pasta lo usaban también para alimentos, ¿ya? Buenas noches. ¿Ya? Esto se expandió, ¿cierto? Aquí hay una herramienta antigua, clásica, con movilización manual, ¿cierto?, donde trituraban esa piedra, ¿cierto?, las aceitunas para obtener aceite. En Chile, el cultivo del olivo se concentró en el Valle Central, básicamente en la región metropolitana, cuarta región, y se empezó desde Coquimbo hasta el Biobío, y más o menos en 1950 se expandió con una tecnología desde Italia, ¿ya? Y se descubrió que zonas como Huasco, más hacia el norte, tenían un potencial maravilloso para la producción de cultivos por el clima, y empezaron a partir del año 96, básicamente más o menos, a hacer una industria que empezó a exportar aceite de oliva. Los aceites de oliva al principio venían de España, ninguno era vía nacional. Ustedes entraban en el año 90 y el único aceite que uno encontraba en el mercado era un carbonel con tapa metálica proveniente de España como aceite de oliva, y el consumo era bastante bajo. La gente consumía muy poco. Pero a partir de 1950 y la primera exportación de aceite de oliva del año 96, es que la empresa toma un rubro re importante, y ahora es un producto premium, un producto de buena calidad, sobre todo de la zona del Huasco. Incluso hay aceite de oliva más en el norte, en la zona de Azapa, pese a que las producciones de aceitunas son distintas, las variedades para el uso de aceite, que vamos a ver a continuación. Bueno, Chile Oliva es un consorcio importante, una asociación de productores de aceite de oliva desde medianos a pequeños agricultores, ¿ya? Y esta es una marca clásica, por ejemplo, Olave es una marca chilena de aceite de oliva. Hay otros sectores muy importantes para el aceite de oliva cercanita a Santiago, Tiltil, ¿ya? Donde hay una mezcla entre una aceituna, entre comillas, doble propósito, que, ¿cierto?, tiene la característica de ese color más como cafezoso, que usan con las variedades verdes, arbequina, que vamos a ver, que es la más común para el aceite de oliva. Un olivo suele dar entre 20 a 25 kilos de aceitunas, en promedio, ¿ya? Por tanto, más o menos 4 o 5 litros de aceite por cada árbol. Eso es más o menos la proporción que uno puede tener. Y de calidad extra virgen, que es el mejor desde el punto de vista de aceite, 2 a 3 litros en el caso de los productos de aceite gourmet o de buena calidad. La arbequina es la variedad más apreciada, además porque tiene un porcentaje de extracción de aceite, sin sacar la pulpa y sin sacar el aceite del cuesco. En total, en materia de peso total, 20,5% de aceite, ¿ya? Una de las con mayor porcentaje de extracción. El color del aceite de oliva puede ser desde un verde musgo casi hasta un amarillo ámbar, hasta incluso transparente, dependiendo, ¿cierto?, del grado de madurez de las aceitunas, y también de los procesos de extracción y los tipos de aceite que vamos a ir viendo. La variedad arbequina, como les dije, es la variedad con mayor rendimiento, 20,5% de extracción de aceite. En una hectárea puede dar entre 12 y 15 toneladas de aceite, o sea, condiciones de riego, y 6
en secano en Chile. El rendimiento, como les dije, en promedio es de 7 toneladas por hectárea. Vale decir, la gran parte de la producción de aceitunas para el aceite se hacen en condiciones de secano, prácticamente, con pequeños a medianos agricultores. Ustedes pueden tener perfectamente en esta región aceitunas, y es un cultivo que se piensa que con el cambio climático cada vez va a tomar más preponderancia en la región metropolitana, ¿ya? Como cultivo, ¿ya? Debido a que es bastante resistente a sequías, ¿ya? Y que es muy como le devuelve a uno la mano, porque ya recibe un poco más de agua de un año seco y empieza a brotar y a producir fruta bastante fuerte. Ya, es como agradece mucho cuando ya le llega un recurso hídrico. ¿Cómo es el proceso de extracción de aceite, que es lo que nos interesa en el curso? ¿Ya? Se cosecha, en este caso la aceituna, rápidamente se transporta y ojalá durante el día, pues a lo más al otro día, se tiene que procesar, ¿ya? Se limpia, ¿ya? Se hace una limpieza con agua del producto y después pasa automáticamente a un proceso de molienda y amasado para la extracción del aceite. Después de eso puede haber un filtrado, sacándole ciertas partes más densas en el aceite, y un fraccionamiento, que es la forma habitual de venta del aceite de oliva. ¿Puede ser almacenado en estanque? Sí, pero lo más común es que el aceite de oliva rápidamente se envase. Y quiero que noten algo. Cuando ustedes vayan a comprar aceite de oliva o lo mantengan en su casa, el aceite de oliva es súper sensible a la oxidación por luz. Entonces, ¿cuál sería un defecto en el aceite de oliva en un envase? Que sea transparente. Entonces, muchas veces nosotros guardamos el aceite de oliva en una aceitera en la casa, transparente, y la duración es menor. Ya si se dan cuenta, la mayoría de las botellas de aceite de oliva son oscuras. Es una razón por la oxidación que tiene y se pone amargo. Entonces ustedes van a poner una ensaladita con aceite de oliva, adelante, y está proveniente entonces en un envase transparente. Entonces tiene que ser o de plástico o de vidrio, pero que tengan una opacidad que no permita la oxidación del aceite a la luz. Esa es una característica. No pasa lo mismo con los aceites de soya u otros vegetales. En el caso de la oliva pasa eso, ¿ya? Que se oxida con la luz, ¿ya? Entonces ustedes, si están en la casa, hay esos envases muy artesanales que vienen con trozos de verdura o colores, traten de evitarlo o pongan alguna cosa de opacidad para el aceite de oliva. El aceite normal lo pueden mantener en vidrio sin mayores problemas. Ya vamos a ver un video, si es que me permite el audio, bueno, yo creo que sí. Porque no estoy conectado con el... En el filtrado de almacenamiento, ¿cuánto tiempo se va a mantener? Es súper rápido, porque se filtra y básicamente se hace el filtrado y automáticamente se guarda almacenado en un estanque puesto en metálico sin problema. El video parece que no vamos a poder ver por hoy. Todo el proceso de extracción de aceite lo estamos con problemas de señal. A ver, vamos a desmontarlo aquí y le vamos a editar el video. A ver, el audio de esto está conectado con este cable. Debería empezar a sonar por. Ya, mientras tanto, dejo que funcione el video. Seguimos con la clase. Increíble como un proceso de. Porque el usado trajo tanto problema para hacer la sala profesora que no se podía entrar, Ok, ¿cómo se hace la extracción de aceite? Como les dije, el primer paso es la cosecha. Vamos a analizar
el óptimo de cosecha, hay una nota, porque la oliva, cuando uno la cosecha, tiene un problema de que el estado de madurez es súper disparejo. Es súper disparejo, entonces vamos a encontrar distintos estados de madurez en la fruta al momento de la extracción. Transporte a la almarza. ¿Qué es esto? Este concepto de la almarza se llama la almarza al lugar de procesamiento de extracción de aceite. Almarza. O sea, en vez de decir packing o bodega, para el tema de aceite se ocupa el término almarza. ¿Ya? O almazara. Almazara. Sí. Si yo dije yo almarza, no, almazara. Ese era. Ya, almazara. Alma de Sara, almazara. ¿Ya? Y ahí está bien escrito. Almazara, y se procesa, como les decía, en las 24 horas desde que está cosechado el fruto. ¿Qué pasa si yo cosecho después? O sea, cosecho y proceso la fruta después de 24 horas. Ranciedad, amargor. ¿Cómo le fue? La confianza me avisó que venía, no como otros. Ya. Entonces, como les decía, ¿qué pasa si yo proceso después de 24 horas? Primero, un defecto del aceite de oliva, curiosamente, es que tenga sabor a aceituna. Es un defecto. Ya cuando ustedes toman un aceite de oliva y está muy pasado a aceituna, no es, porque el aceite de oliva es un sabor un poco distinto. Si ustedes comen, como que pareciera que estoy masticando una aceituna, es un defecto de que está oxidado. ¿Ya? Se dan factores más como un sabor un poco más amanzanillado, pero un defecto es que huela mucho a aceituna o aceite de oliva. Defecto. Y con el tiempo de almacenamiento, después de primero, se evapora gran cantidad de agua, lo cual sería bueno, pero se acumula mucho sabor a oxidación, a mansedad y aceituna, que no es muy deseado en el proceso de la elaboración de aceite. Bueno, la segunda etapa es el transporte, como les dije. La tercera, recepción y limpieza en la almazara, ahí sí. Y la molienda y amasado básicamente es triturar toda la aceituna con cuerpo, toda entera, ¿cierto? Y con una especie de batido, con lo cual básicamente por diferencia de peso, el aceite empieza a decantar hacia abajo como un embudo y se separa después con un decantador. Es como si tuviera un embudo, voy a buscar un lápiz, y el aceite está abajo y arriba queda toda la parte asociada. Almazara, almazara era, en vez de un packing, en lugar del procesamiento de aceite, se le llama almazara. El nombre que se le da al lugar donde se hace la extracción de aceite. Entonces tenemos acá el decantador, más o menos por dentro va a tener una forma de embudo. Ya aquí arriba se va a separar la fase, el aceite, de la pasta. El aceite es un poco más pesado que la pasta y va a decantar. ¿Ya? Y esa decantación por filtro es lo que uno después tiende a separar y le llama extra virgen. Cuando el primer proceso se le conoce como extra virgen. ¿Ya? Este proceso se acelera con una centrífuga horizontal. ¿Ya? Se acelera con una centrífuga horizontal, lo que permite mayor separación del aceite. Y finalmente un filtrado. ¿Ya? Se hace pasar el aceite por esta estructura por un filtrado y se almacena. Como les decía, puede ser almacenado en un envase de metal sin problema y en vidrio o plástico o metal inclusive, pero con opacidad. Entonces, un defecto que pueden encontrar en un aceite artesanal de repente que guardan en vidrio transparente y eso no lo hacen. De hecho, ustedes se han dado cuenta que la mayoría de los artesanos lo van a tener en envases oscuros, verde o su defecto un color café ámbar. Bueno, la cosecha, partamos por esta etapa. La arlequina, la variedad más difundida en el mundo y en Chile, tiene otra virtud, que como algunos frutales,
y no es la excepción, los que tengan en su casa olivas se habrán dado cuenta, hay variedades con anguilismo. Un año me produce más, el otro año con casi las mismas condiciones me produce menos. ¿Ya? Y básicamente se busca una variedad con un porte injerto que sean plantaciones intensivas de bajo tamaño para la cosecha. Y como les decía, la variedad más usada a nivel mundial es la arbequina, pero hay otras como la de chino, ¿ya? Coronelli y Arabosana, que tiene esta última un doble propósito, también aceituna y consumo de aceite, y que cada vez más se buscan cultivos de bajo tamaño y que sean de una distancia de plantación no más de 3 metros entre hileras, o sea, de plantas de baja distancia de plantación. Algunas fotos de variedades importantes, arriba la manzanilla, que también se usa bastante, ¿ya? Estas son algunas de las variedades que ustedes pueden encontrar en la página de Chile Olivo, ¿ya? Y arbequina me dice que cuando está madura es de un color casi negro, cuando está muy madura, ¿ya? Y hay distintas, algunas con uso incluso como aceitunas, como, ¿cierto? Como la manzanilla que se usa para la aceituna verde, que también se usa en este caso. ¿Cómo calculamos la madurez en la aceituna? ¿Y por qué les digo esto? Porque ustedes van a cosechar y se van a encontrar con un sinnúmero de distintos estados de madurez, ¿ya? Y generalmente lo que uno hace es que para el cálculo del estado de madurez de la cosecha, que se toman 2 kilos, ¿cierto? A la altura del operario, del operador, ¿ya? Y en las 4 se hace una mezcla de una muestra aleatoria de las partes del árbol, lo rodean, ¿ya? Y en este caso se toman 2 kilos en total de muestra por árbol, ¿ya? ¿Cuánto produce un árbol? 20 a 25 kilos, o sea, como un 10% de muestra en la cosecha, ¿ya? Se homogeniza la muestra y de esos 2 kilos se sacan 100 frutos al azar. Se sacan 100 frutos al azar de los 2 kilos y se clasifican por colores en las distintas categorías que vamos a ver a continuación. Entonces, la categoría, ¿cierto? En este caso, de piel verde intensa, que es la 0, se le llama categoría A. Piel verde rojiza. Piel verde amarillenta, que sería la 1, en categoría B. ¿Ya? Piel verde con mancha rojiza, que ya sería la categoría 2, ¿ya? O la llamada también C. Piel rojiza a morada, en la mitad del fruto, la número 3, que se le llama final del embero, o sea, cuando ya va a empezar a cambiar el color, prácticamente de ahí empieza a tornarse, ¿cierto? Un color marrón hasta un color negro, dependiendo de la variedad. Hablamos de piel pulpa negra, en la piel negra y pulpa blanca, perdón, el punto 4, que también sería el mismo que el D. Piel negra y pulpa morada, sin llegar a la mitad de la pulpa, el punto 5. El G sería piel negra y pulpa morada sin llegar. ¿30 y tantos minutos de atraso? Por favor. ¿Ya? En la categoría G. En la categoría H es una aceituna negra de pulpa y de hueso, que llega hasta el hueso. Entonces, si se dan cuenta, el índice de madurez A se multiplica por 0. Es decir, si tuviera una muestra con prácticamente todas verdes, todas intensamente verdes, mi resultado sería 0 dividido en 100, cosa que sería ilógico, 0. ¿Ya? Y mientras más maduro esté el factor, le multiplican un factor mayor. O sea, estas 7 divisiones van, en este caso, el número de frutas de esas 100 frutas multiplicadas por ese factor, ¿ya? Da un valor mayor incluso cuando hay más maduras, porque lo multiplico por 7 en la fórmula, ¿ya? Y esa es la suma entonces de todos estos factores multiplicados dividido en 100. ¿Cuál es el número mágico? El número mágico es entre 3 a 4 de madurez. Ese es el punto mágico, ¿ya? Entonces,
hay que sacar más o menos, ¿cierto? Que ojalá la mayoría de estas frutas estén en una condición de color entre 3 a 4. Eso es lo óptimo. O sea, en el empero y en el comienzo de coloración es donde hay mayor, ¿cierto?, aceite hay y de buena calidad. Entonces, como vamos a tener una mezcolanza, ojalá poca de los extremos, ya sea el 0, el 1 y el 6 y el 7, y que la mayoría se concentre en los colores del 2 al 5. Eso sería lo ideal en la cosecha de aceituna. Entonces, finalmente eso me va a dar un valor de índice de madurez dividido en 100, que básicamente el porcentaje es de entre un 30 y un 40%. Eso es lo que se espera con ese índice de madurez. Ya, cosechamos la fruta, tan buen índice de madurez, nos vamos, ¿cierto?, a el lugar donde se va a procesar, que es la almazara o planta de extracción, así se le llama, o productor ámbar. Y en este caso, ojalá, ¿cierto?, como les decía, las primeras 24 horas de cosecha se hace la extracción del aceite. Después hay sabores que aparecen que no corresponden. Se limpia con agua principalmente, llega a la almazara, se limpia, con una corriente de aire se eliminan los trozos más, las cosas más livianas, hojas, tallitos, piqué, y después se lava, ¿cierto? Pero el lavado de la aceituna tiene que ir acompañado de qué cosa, de un rápido secado con aire, porque el hecho que tenga agua va a dificultar el proceso de la molenda, a pesar de que la fruta tiene agua por sí, ¿ya? Evitamos, ¿cierto?, el exceso de agua en el proceso. En la etapa de molienda la aceituna se muele, literalmente se tritura con un molino de martillo, ¿ya?, como una cafetera, podría hacerse así en ese concepto, ¿ya?, que desgarra la pulpa y rompe el carozo. Por lo tanto, para la formación de la aceituna también es la aceituna completa, con carozo, con cuenco, con todo, que se tritura y se va, ¿cierto?, en este caso, generando una pasta. Y esta pasta va a ser revuelta, amasada, ¿ya? Donde está amasado, que es básicamente, ¿cierto?, el movimiento de la pasta en forma con aspas, y se va amasando. La idea es separar la parte pasta del aceite, ¿ya? Y se hace un termobatido, y este termobatido, en esta máquina se hace aquí el termobatido, se hace básicamente a 30 grados Celsius, ¿ya?, durante un determinado tiempo para ayudar a la separación del aceite. Se hace un poco con temperatura de 30 grados, no más que eso. ¿Ya? Acá vemos una máquina batidora, ¿cierto?, que va girando como si fuera una lavadora de estas circulares para la extracción. ¿Sí? Y cuando dice prensado en frío, Cuando dice prensado en frío, básicamente es triturado y apretado en frío, y ese es el aceite que se saca, ¿ya? A nivel industrial se usa el 30 y prensado en frío. Lo que pasa es que el extra premium es de muy calidad, casi artesanal, se hace sin proceso de temperatura. porque esos son los dos factores que siempre nos dicen, el 0,2% de acidez y el prensado en frío. Y prensado en frío. Vale. Esa es la calidad máxima. Antiguamente, ¿qué se hacía? Se ponía así, ya con este tipo de martillos antiguos, los tiros que se ponían el fruto y se hacía. Y obviamente con mayor pérdida, porque en la masa queda algo de aceite que se puede volver a procesar industrialmente, y vamos a ver las calidades de aceite que hay. Y ahí está el amasado. Entonces se hace pasar en el interior con esta como especie de aspa donde la fruta se va separando. Lo que ustedes ven acá, no sé si lo alcanzan a ver, es la pasta, y entre medio está el aceite, ¿cierto?, como desfasado. En el computador, cuando tengan el archivo, se va a ver mejor. Zonas donde se empieza a separar el aceite de la pasta. La extracción, luego del amasado, se procesa entonces separar el aceite, y para eso se somete a una acción de fuerza centrífuga. Aquí la centrífuga, no un filtro, sino la que hace el juego de separación con un decantador finalmente, de abajo,
donde va a salir el aceite, ¿cierto? Y que tiene una densidad, digamos, mayor, queda abajo el aceite y arriba toda la pasta y se va separando el aceite asociado, ¿ya? Y por eso tenemos un producto que básicamente sin ningún proceso químico de extracción, que vamos a ver que hay unos aceites que se hacen con químico de extracción, un aceite virgen, ¿ya? El extra virgen es aquel que está prensado en frío y con ese porcentaje de acidez. Un virgen, la extracción es la misma, a veces le podemos poner más temperatura, pero no se hace, el porcentaje sí es un poco distinto, es 0,2. Y esto es el aceite que sale, básicamente este producto de acá. Fíjense que no es transparente, tiene un cierto componente de densidad asociado al cual se le llama extra virgen y el cual más se paga, con el mayor valor. Los aceites, estamos acá, tenemos el olivo, se saca la aceituna, llega a las almazaras, ¿ya? Y el aceite de oliva virgen, como les decía, es aquel que se extrae por el proceso de molienda y separación con centrífugo. Hasta ahí, virgen. ¿Ya? Extra virgen, que tiene el porcentaje de acidez, ¿cierto? En este caso, de 0, digamos, de menor a 0,8. Ya, y con excelentes calidades, perdón, 60,8%, sí, 0,8% de acidez. Perdón. El virgen es aquel que tiene un porcentaje menor a 2%, a 2 grados. Y de aquí, ¿cierto? De esta extracción, cuando la calidad de la fruta es demasiado madura, vamos a tener una acidez mayor a 2% y se habla de un aceite lampante. Este aceite lampante básicamente es el que se usa muchas veces para aquellos aceites con sabor a oliva y que le agregan otras cosas, ¿ya? Porque se hace un proceso de extracción. El aceite virgen y extra virgen, que tiene un buen porcentaje de acidez, se llama aceite de oliva virgen, y este es el que se vende como aceite de oliva, ¿cierto? Básicamente, digamos, asociado. El extra virgen tiene un mercado por sí solo, el de buenas calidades de porcentaje de acidez, y el aceite de oliva, que viene un aceite virgen, se vende como aceite de oliva simplemente. El orujo, ¿qué se hace con el orujo? Lo que queda de la separación se vuelve a hacer una extracción, se hace un proceso de refinado y es un aceite que prácticamente tiene un color transparente, como si fuera un aceite de maravilla, ¿ya? Entonces, cuando usted le mete un aceite de oliva muy transparente, lo más probable no es un aceite virgen, sino que es proveniente del orujo y que por un proceso de refinado que se enriquece con aceite de oliva virgen, es una mezcla de aceite de oliva virgen, se puede obtener un aceite de oliva de esta calidad o aceite de orujo de oliva. Entonces, insisto, cuando ustedes compren un aceite de oliva y esté muy transparente, tiendan a pensar que proviene de orujo y cuya calidad es menor. ¿Ya? No es que sea un mal aceite, también tiene buenas calidades, pero es un aceite en este sentido, ¿cierto?, de mala calidad. ¿Y qué se hace con estos aceites de orujo refinado, aceite de orujo de oliva refinado? En general se usan en la industria o como combustible o en otros procesos, en cremas, en cosmética, pero no se usa directamente para el consumo humano. Los que están de color verde, acá finalmente, el extra virgen, el aceite de oliva virgen y el aceite de oliva, esas tres categorías son las que se venden para consumo humano, ¿ya? Incluso, como les dije, podemos tener de orujo y proceso refinado, aceite de oliva refinado, sí, pero enriquecido y mejorado con aceite de oliva de otros años, ¿ya? Desconfíen de un aceite de oliva transparente. Pero si lo venden en envase oscuro, Pero cuando tú lo echas, bueno, sí. voy a pagar 20.000 pesos el litro. Sí, pues lamentablemente, pero generalmente el aceite de oliva de qué color es que consumimos, de un amarillo intenso, un verdecito, transparente así como el aceite de maravilla. No, es raro. Ya, aceite de oliva extra virgen, la máxima calidad de aceite de oliva que se hace todo en frío. Ya, el aceite de oliva virgen, elaborado con aceitunas más maduras, ya tiene mayor, mientras más acidez, más porcentaje de aceitunas maduras,
¿ya? Y una variación de sabor y olor respecto al anterior. Aceite de oliva básicamente es un extracto de zumo totalmente natural, aceitita proveniente del aceite campante, que no se comercializa como tal por la cantidad de efectos de aroma y sabor, ¿ya? Y para separar el aceite de oliva, que no es el aceite de oliva virgen, hay que usar químicos para neutralizar esos colores y esos sabores, y se mezcla con un poquito de aceite de oliva virgen para obtener un aceite de calidad. Y finalmente el aceite de orujo, ¿ya? Que se obtiene de refinado de aceite extraído del hueso y del orujo finalmente, ¿ya? Se mezcla con virgen y se comercializa con tal nombre, y en general este aceite se usa cuando compramos aceite chef, puede ser una marca, con aceite de oliva y mezclado con otro aceite vegetal. Eso generalmente un aceite de orujo o un aceite con proveniencia lampante que no es tan natural en su proceso, donde hay un químico que básicamente es para neutralizar la acidez, que es el hidróxido de cal, que se usa para la extracción de aceite. ¿Sí, Javiera? Entonces, ¿por qué el aceite de oliva se quema y el otro no? ¿Por qué qué? El aceite de oliva se quema y el otro no. Al cocinar yo nunca lo he usado. A mí yo me he quemado con aceite de oliva, pero no sé, pero lo usan mucho yo no me he quemado con aceite de oliva, no sé si alguien tiene esa respuesta. No, como que se quema al cocinar el aceite. No resiste la cantidad de gas. Que no es tan, ya. Sí, como otros, como el de maíz o los que son más resistentes. Quizás será porque básicamente la composición que tiene. No tengo ese concepto, si lo vemos. ¿Cuánto dura el aceite almacenado? Si está almacenado puede durar perfectamente 2 hasta 5 años sin problema, siempre y cuando se mantenga en un envase. Se echa a perder cualquier aceite se echa a perder con calor excesivo. No, claro, esos aceites duran más, pero cualquier aceite se compone con calor. ¿Por qué la acidez define La acidez define, mira, que sea de baja acidez, que implica una aceituna más madura. La acidez empieza con un poco de oxígeno que quede en el envase, empieza a reaccionar y empieza a producir sabores rancios más rápidamente. El extra virgen es el que más dura por el porcentaje de acidez bajo que tiene. Mientras más acidez, menor duración del aceite. Después con el tiempo se empieza a descomponer. Ya. Fraccionamiento. Una vez que, ¿cierto?, se hacen los cortes, las separaciones de los distintos tipos de aceite que se almacenan en blends o en estanques distintos, dependiendo del tipo de aceite, ¿ya? Estos básicamente se envasan y se distribuyen en su calidad asociada. Y lo más típico es usar el vidrio, ¿ya? Un vidrio generalmente de color verde oliváceo, se le dice, y ahí se guarda el aceite, ¿ya? Se hacen catas de aceite en los lugares de evaluación donde toman el aceite y se toman el sabor y el olor, y ahí como, no sé si alguien te agrada tomarse una copita de aceite. Lo hicimos en la salida. ¿Ah? Lo hicimos en la salida. En la viña. ¿Y qué tal? Guácala. Casi vomito. El aceite casi vomitó. Bueno, está muy asociado que hay ciertas viñas, sobre todo en el norte, acá no tanto, pero no sabía que la Terramater tenía eso, que hacen esos dos productos como premium, el aceite de oliva y el moho, como para potenciar un lugar, ¿ya? En la zona de, me imagino, esto es un pico de vino, pero un cada pico con cada vino. Ya, vamos a ver si funcionan los videos, porque es más bacán que se lo pueden ver. Entonces, es bastante, entre comillas, de tecnología simple. Se dieron cuenta que no hay ningún aditivo en el aceite de oliva, no hay ningún aditivo, ningún químico. Es un producto de extracción física, básicamente, y bastante natural el proceso, por decirlo así. Vamos a ver si
Pero industrialmente usan el carozo, pero yo he visto que Sí. le sacan el carozo en algunos lugares más Sí. artesanales. ¿Hace alguna diferencia? De Porque amargor. Mayor porcentaje de amargor Mm. asociado. Vamos a ver si proyecta con la velocidad de internet de Duo. Y con el internet del próximo es lo mejor. Hay 3 videos del proceso. Uno es la extracción y otro es la importancia de la industria como quiero que veamos acá. nos llegó una cantidad de correos de esta clase, a mí sobre Sí, todo. ya. Les voy a explicar por qué le llegó una cantidad de correos. Ya. ¿Se acuerdan que yo les dije que no había nada de contenido? Ya. Y empezó a aparecer todo el contenido. Aquí no hay agua. ¿Cuándo fue un día? Ayer, por fin de semana, sí. Voy a tratar de mandar las direcciones. Pero son de esos de que te te instruyen, no lo que pasa el profesor, sino lo que pone Está mal lado, adentro, este computador tenía mal el proyector. como lo que debiera pasar el profesor. Bueno, vamos, te voy a dejar como tarea ver los videos y los vamos a hablar la próxima clase. Son 3, ¿ya? Hoy día les subo la clase. Ya. Eso era. La clase hoy día es así. Ya, la última materia que entra para la prueba entonces es hasta la clase de hoy, la clase de unidad. ¿Ya? ¿Qué vamos a empezar a ver en la próxima unidad? Envases. Los envases que se usan en la industria, todos los tipos de envases. Y vamos a empezar a ver procesos industriales como, por ejemplo, elaboración de harina, ¿ya? Aceites, de otras cosas. Vamos a ver también la elaboración de azúcar, de remolacha y de caña y las distintas cosas cómo se hacen, ¿ya? Como para que ustedes tengan este concepto. Entonces vamos a tener 2 a 3 clases de envases. Y en envases vamos a hablar inclusive de las películas que se usan en frutas, ¿ya? Las películas que se usan de revestimientos comestibles en frutos o en productos agroindustriales, ¿ya? Entonces esas son las unidades 2. Hasta aquí, hasta la clase de hoy día, entra en la primera evaluación que es a vuelta de septiembre, ya 24, o sea, nos queda un harto espacio, ¿ya? Y, ¿qué más? Aviso, mañana, lo voy a publicar, tienen laboratorios de post cosecha, ¿ya? Más ratito les va a llegar 8 avisos más de post cosecha, de que tienen un laboratorio en el horario definido, normal. Yo a todos los dije presente a los que fueron a la salida y obviamente modificaré esa presencia en el ranking la próxima semana. Entonces mañana no tienen buenas prácticas, tienen post cosecha. ¿Ya? Buenas prácticas tuvieron el acompañamiento de José Martínez en la salida. ¿Ya? No sé si hicieron cosas buenas prácticas, pero tenían que haber cosas. ¿El 8?